Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno que están conectados. Pues bueno, vamos a hacer el tiempo con Dios del día de hoy y sé que será de bendición para ti. ¿Qué les parece si oramos y ponemos todo esto en manos del Señor? Señor, gracias te damos por tus palabras, por tu manifestación, por tu revelación. Háblanos hoy también, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Necesitamos tu dirección, Señor. Dirígenos. Señor, permítenos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas en el transcurso del día. Que tu palabra sea alimento a todo nuestro ser y lámpara a nuestros pies. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ¿estás listo? Yo también. Consigue tu tiempo con Dios, tu Biblia, y vamos a leer la porción que hoy toca. Hoy es viernes 5 de julio, estamos en Segundo de Reyes, capítulo 7, del versículo 11 al 20. Seguimos con el relato de lo que Dios estaba haciendo y de cómo el Señor empieza a proveer a su pueblo a raíz de toda la escasez que había. ¿Se acuerdan? Había muchísima escasez y Dios habló diciendo que Él proveería, que mañana a esas horas se había arreglado toda su economía y podrían tener todo lo que necesitaban. Y así se llama el título de hoy, el cumplimiento de la palabra. Versículo 11 dice así: los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando haya salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedaban acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey del campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera en que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo 2 cosas: 2 seahs de cebada por un siglo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si el Señor hiciese ventana del cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Está muy sencilla la palabra del día de hoy. Habla acerca de que el Señor cumple lo que había dicho. Y el profeta de Dios había hablado de parte de Dios a raíz de toda la problemática que había en Samaria, de que el Señor les proveería al día siguiente y ya no tendrían más hambre. Se vendían cosas carísimas, el estiércol de paloma, ¿recuerdan? Se vendía súper caro, una cabeza de burro, de asno, se vendía súper caro y hasta se comían a sus propios hijos. Pero el profeta había hablado y les había dicho que el día de mañana, o sea, este día, que ya es hoy, el que estamos leyendo, todo se arreglaría, y así fue. Y había hablado 2 cosas el profeta. Número 1, fíjense lo que dice el versículo 18. Aquí está la palabra del día anterior. Había dicho el profeta de Dios: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina se venderá por un siclo mañana a estas horas. Y así sucedió en el versículo 16. Y también había dicho ahí, en el versículo 19, le había dicho al príncipe del rey, le había dicho... el príncipe había dicho: si el Señor hiciese ventana en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Que se arregle toda la situación. Y el profeta le contestó a este príncipe: aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dice el versículo 20 la explicación de por qué no verá
no verá yo porque sería atropellado por el pueblo a la entrada, porque todos corrieron. ¿Imaginan cuánta gente tendría que ser para atropellar a una persona y matarla? Pues se ve que fue bastante gente cuando corrieron para ir a traer lo que necesitaban. Y esto se cumple aquí en el versículo 17. Dice, y el rey puso a la puerta aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El Señor cumple su palabra. Si el Señor te dijo que va a suceder así, así sucederá. Tan solo nos queda creerle al Señor. ¿Y cómo tener una palabra de Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo tener una promesa de Dios? Leyendo su promesa. Así nos hacemos de promesas de Dios y así el Señor puede cumplirlas. Amén. Si te bendijo esta palabra del día de hoy, regálame un fuerte like, suscríbete y pícale a la campana para que te lleguen todas las nuevas notificaciones. Pues bueno, que el Señor te bendiga. Nos vemos aquí el día de mañana. El Señor esté con todos ustedes. Hasta la próxima.